Carl Jung. Nada es casual. El destino se revela. Cuando aquietas tu mente. A veces la vida parece hablar en un idioma que olvidamos escuchar. No se presenta en gritos ni en señales estridentes, sino en movimientos tan delicados que solo quien está dispuesto a aquietarse puede percibir. Hay momentos en los que sentimos que todo se detuvo, que nada avanza, que aquello que deseamos permanece distante como si estuviera atrapado detrás de un velo invisible. Sin embargo, hay una verdad profunda que Carl Jung comprendía con claridad. Nada es casual. Lo que parece silencio es preparación. Lo que parece vacío es germinación. Lo que parece atraso es solo el tiempo exacto del alma acomodándose para revelar lo que ya es tuyo desde dentro. Vivimos rodeados de urgencia. La mente corre, presiona, exige respuestas inmediatas y quiere controlar cada paso del camino. Creemos que un movimiento constante nos aproxima del destino, cuando en realidad nos distancia de él. Porque el destino no responde a la velocidad, responde a la sintonía. Y esa sintonía solo ocurre cuando dejamos de luchar contra el ritmo natural de la vida y permitimos que la mente se aquiete, aunque sea por un instante. En ese instante en que los pensamientos pierden fuerza, algo en nosotros empieza a reorganizarse. No es una rendición pasiva. Es una entrega consciente a una sabiduría más antigua que nuestras inquietudes. Hay una especie de revelación que solo nace cuando el ruido interno se disipa. La psique, según Jung, es un territorio vivo que se expresa a través de símbolos, intuiciones y percepciones sutiles. Pero cuando estamos tensos, ansiosos o queriendo forzar resultados, esas señales se vuelven inaccesibles. Es como intentar ver el reflejo de una estrella en un lago agitado. No se trata de que la estrella no esté ahí, sino de que la superficie aún no está quieta para recibirla. Así funciona el destino. Las respuestas existen, las direcciones están dadas, los caminos ya se cruzan antes de que los pisemos, pero nada se revela mientras la mente siga perturbada por el miedo o la urgencia. Silenciar la mente no significa apagarla, significa dejar de alimentarla con aquello que la desgasta. Significa reconocer que la claridad no surge del esfuerzo extremo, sino del espacio interior que se abre cuando paramos de empujar lo que debería acercarse por sí mismo. Cada alma tiene un ritmo, un pulso secreto que guía su maduración. Cuando sintonizamos ese pulso, lo que antes parecía distante comienza a acercarse sin resistencia. No porque cambiamos todo afuera, sino porque cambiamos la manera en que nos colocamos dentro de la vida. Y es justamente allí, en ese punto sutil donde la mente se serena y el corazón se vuelve más honesto, que el destino empieza a revelarse sin que tengamos que forzarlo. No es magia, no es suerte, es presencia. Hay un territorio dentro de cada ser humano donde la vida se vuelve clara, sin necesidad de explicaciones. No es un lugar al que se llega corriendo, sino un espacio que se revela cuando la prisa se disuelve y dejamos de perseguir aquello que ya se está moviendo en nuestra dirección. Ese territorio nace del silencio interior, un silencio que no es vacío ni resignación, sino una forma profunda de presencia. Jung comprendía que la mente humana carga más ruido del que puede reconocer y que, en medio de ese ruido, el alma intenta hablar. Buscamos respuestas elevando el volumen de nuestras inquietudes, cuando en realidad esas respuestas solo emergen cuando tenemos el valor de reducir el ritmo que nos fragmenta. El silencio al que nos referimos no consiste en apagar pensamientos, sino en permitir que dejen de dictar el rumbo de nuestras decisiones. Es un estado en el que la mente abandona la compulsión de correr tras cada impulso y empieza a funcionar como un espejo que refleja sin distorsión. Cuando ese espejo se aquieta, algo que antes permanecía disperso dentro de nosotros comienza a alinearse. No es un proceso que pueda imponerse por la fuerza, sino una consecuencia natural del espacio interior que se abre cuando cedemos la necesidad de controlar cada detalle. La confusión más común es asociar silencio con pasividad. Sin embargo, el silencio del que hablamos es completamente activo. Es un movimiento hacia adentro, un acto de rendición consciente que retira del ego la autoridad absoluta
y permite que una inteligencia más profunda ocupe el lugar que le pertenece. Jung afirmaba que muchas de nuestras crisis no nacen por falta de camino, sino por exceso de interferencia. Interferimos cuando intentamos que la vida responda según nuestras expectativas, cuando exigimos resultados inmediatos, cuando creemos que el valor reside únicamente en la acción. Pero el destino no responde a la presión, responde a la sintonía, y la sintonía solo se manifiesta donde existe espacio para escuchar. En ese silencio activo, la psique revela sus símbolos. Pequeños gestos cotidianos adquieren un significado inesperado. Una conversación aparentemente trivial se convierte en señal. Un retraso que irritaba se transforma en protección. Una pausa no planificada se vuelve una oportunidad para percibir lo que antes ignorábamos. Nada de esto es casual. Cuando la mente se silencia, la vida deja de competir con nuestro ruido interno y empieza a mostrarse tal como es. La paradoja del silencio es que cuanto más nos aquietamos, más nítido se vuelve el camino. No porque el camino cambie, sino porque dejamos de enturbiar la visión con la urgencia y el miedo. El destino se revela ante quien está dispuesto a escucharlo, y escuchar implica coraje. Coraje para detener la velocidad, para sostener las emociones que emergen en la quietud, para aceptar que la claridad nace de la calma, no del esfuerzo extremo. Cuando ese punto de serenidad se abre dentro de nosotros, lo que antes era confusión encuentra su forma, y lo que parecía duda se transforma en dirección. Silenciar la mente no es escapar de la vida, sino regresar a su ritmo esencial. Es un retorno al centro donde siempre existió una verdad que no depende de circunstancias externas. Una verdad silenciosa, pero firme. Y es allí, en ese espacio de calma interior, donde el destino comienza a revelarse. Hay una forma de atención que desgasta el alma y otra que la libera. La primera nace del miedo, de la urgencia por asegurarlo todo, de la necesidad de vigilar cada paso, como si la vida fuera una amenaza constante. La segunda nace de una quietud que no paraliza, sino que ilumina. Jung comprendía que la conciencia humana no está hecha para sostener un estado de vigilancia permanente. Cuando intentamos controlar en exceso, cuando analizamos cada posibilidad y forzamos direcciones que no están maduras, la psique se tensa y perdemos la capacidad de percibir lo esencial. Pero existe un tipo de desatención que no es descuido, sino sabiduría, la desatención sagrada. La desatención sagrada no significa abandono ni indiferencia. Es un acto de confianza interior que permite que la vida se mueva sin ser sofocada por nuestras expectativas. Es reconocer que no todo lo que se aproxima necesita ser retenido y que no todo lo que se aleja debe ser perseguido. Esta forma de desatención abre espacio para que lo verdadero se acerque y para que lo ilusorio pierda fuerza. Cuando dejamos de vigilar obsesivamente cada detalle, la energía que antes estaba atrapada en la tensión empieza a fluir hacia la claridad. Y en ese flujo, lo que es auténtico se distingue sin esfuerzo. Jung afirmaba que la psique posee un movimiento propio, un ritmo que no sigue la lógica lineal de la mente racional. Hay comprensiones que solo se revelan cuando soltamos el foco rígido y permitimos que el inconsciente trabaje en su propio tiempo. La atención forzada estrecha el campo de visión. La desatención sagrada lo expande. Cuando aflojamos el control, nuestra percepción se vuelve más amplia, más intuitiva y más sensible a las señales que antes ignorábamos. En ese estado, algo profundo comienza a ordenarse sin que intervengamos directamente. Una conversación aparentemente irrelevante despierta una intuición. Un recuerdo que surge sin motivo revela un patrón interior. Un gesto cotidiano abre una puerta emocional que no sabíamos que estaba cerrada. Nada de esto ocurre bajo la presión de la vigilancia extrema. Ocurre cuando permitimos que la mente respire, porque la claridad no necesita ser obligada. Necesita espacio. La desatención sagrada también nos protege. Cuando estamos atentos a todo desde el miedo,
Confundimos advertencias con amenazas y oportunidades con riesgos. Pero cuando nos movemos desde la calma, la percepción se afina. Podemos distinguir lo que es ruido de lo que es señal, lo que es deseo del ego de lo que es llamado del alma. Esa diferencia transforma completamente la forma en que tomamos decisiones. El camino deja de ser una secuencia de tentativas desesperadas y se convierte en un movimiento natural, casi inevitable, hacia lo que nos pertenece. No se trata de mirar menos, sino de mirar desde otro lugar. La mente ansiosa observa para controlar. La mente serena observa para comprender. Y cuando comenzamos a observar desde ese punto interior de quietud, la vida deja de parecer un enigma caótico. Cada situación, incluso las que no elegimos, revela un sentido. Cada pausa se vuelve fértil, cada demora se convierte en una preparación. Lo que antes parecía un obstáculo se transforma en un desvío necesario. La desatención sagrada es una forma de sabiduría humilde. Acepta que no vemos todo, que no entendemos todo y que no necesitamos tener todas las respuestas antes de dar el siguiente paso. Acepta que la vida se despliega en camadas y que solo podemos ver la próxima cuando dejamos de forzar la anterior. Acepta que el destino no exige vigilancia, sino presencia, y presencia no es rigidez, es abertura. En ese estado de abertura tranquila, lo que antes perseguíamos comienza a acercarse, no porque dejamos de desearlo, sino porque dejamos de perseguirlo desde la carencia. A veces, la única cosa que impide que algo llegue es su exceso de atención que le damos. Cuando soltamos, la energía se reorganiza, y lo que es nuestro encuentra el camino. Hay etapas de la vida en las que nada parece avanzar. No hay señales, no hay certezas, no hay respuestas visibles. A veces sentimos que el camino se detuvo, y que aquello que buscábamos se alejó sin explicación. Sin embargo, Jung comprendía que estos momentos no son un error, sino un tránsito profundo. El vacío fértil. Un espacio en el que la vida retira el ruido para preparar algo que solo puede germinar en silencio. El vacío fértil no es ausencia de movimiento, sino movimiento interior. Es el tiempo en que las raíces crecen bajo tierra, mientras en la superficie nada cambia. La mente ansiosa interpreta este estado como abandono, pero el alma lo reconoce como maduración. Lo que está destinado a revelarse necesita un terreno interno capaz de sostenerlo. Cuando ese terreno aún no está listo, la vida nos coloca en un intervalo que no debemos apresurar. En estos periodos muchas personas intentan forzar señales, acelerar procesos o empujar puertas que no se abren. Pero cada intento aumenta la tensión, porque el vacío fértil no responde a la presión, responde a la disponibilidad. Se abre cuando bajamos la exigencia y permitimos que el tiempo interno haga su parte. El destino no llega antes de que la conciencia esté preparada, y esa preparación ocurre cuando comprendemos que el silencio no es castigo, sino cuidado. Durante estos intervalos, algo dentro de nosotros comienza a reorganizarse. Antiguas expectativas pierden fuerza, deseos rígidos se suavizan y un espacio emocional más amplio empieza a surgir. Es desde ese espacio donde la claridad futura encontrará forma. Jung afirmaba que aquello que está listo para entrar en nuestra vida, primero necesita encontrar un lugar donde anclarse. El vacío fértil es la construcción silenciosa de ese lugar. Cuando dejamos de resistir la pausa, descubrimos que no estamos detenidos. Estamos siendo reordenados, y es precisamente esa reordenación la que permite que el destino se acerque sin choque, sin confusión y sin desgaste. Lo que parecía demora se revela como protección. Lo que parecía vacío se vuelve preparación. Lo que parecía pérdida se transforma en umbral. Aceptar el vacío fértil es un acto de confianza profunda. Es reconocer que no son los resultados inmediatos los que indican nuestro avance, sino la capacidad de sostenernos mientras el proceso interno acontece. Cuando ese sostén se fortalece, aquello que es nuestro empieza a acercarse con una naturalidad que nunca surge en tiempos de urgencia. El destino no entra en espacios saturados, entra en espacios abiertos.
Hay caminos que jamás se revelan a plena luz. No aparecen cuando los buscamos con insistencia, ni responden a los planes rígidos que diseñamos para sentirnos seguros. Jung comprendía que el destino nunca se mueve en línea recta, se despliega en espiral, se acerca, se aleja, vuelve a aparecer bajo otra forma y nos invita a mirarlo desde un nivel más profundo de conciencia. Aquello que está destinado a encontrarnos no se impone, se insinúa. Y solo percibimos esa insinuación cuando dejamos de exigir que la vida se comporte según nuestras urgencias. El camino oculto del destino suele revelarse en instantes aparentemente insignificantes. No surge en los momentos en los que todo parece bajo control, sino en aquellos en los que estamos lo suficientemente abiertos como para notar una coincidencia que se repite, una intuición que insiste, un encuentro que no esperábamos pero que cambia algo dentro de nosotros. La mente lógica descarta estas señales, el alma las reconoce, y cuando la mente se silencia, ambas partes comienzan a trabajar juntas. Jung decía que cada persona sigue un trayecto que es único, moldeado por su historia interior, sus símbolos y las fuerzas inconscientes que buscan integración. Por eso, lo que funciona para otros no siempre funciona para nosotros. El destino no es una fórmula, es un diálogo. Y ese diálogo se vuelve claro cuando dejamos de perseguir respuestas inmediatas y nos permitimos sentir el movimiento más sutil que ocurre por debajo de nuestras decisiones. La espiral del destino nos hace regresar a temas que creíamos superados, pero no regresamos al mismo punto. Volvemos con más conciencia, con una mirada más amplia, con una sensibilidad que antes no existía. Cada vuelta revela algo nuevo. Cada ciclo nos ofrece una oportunidad de integrar aquello que faltaba. Lo que parecía repetición era en realidad profundidad. Y en esa profundidad, partes de nosotros que estaban fragmentadas comienzan a unirse. El camino oculto también se manifiesta a través de bloqueos, no como castigo, sino como redirección. Cuando algo se cierra de manera insistente, cuando un proyecto no avanza aún con todo nuestro esfuerzo, cuando una relación se desgasta a pesar de nuestras tentativas, es porque hay otra dirección llamando desde un lugar que todavía no vemos. La resistencia solo prolonga el sufrimiento. La escucha abre la siguiente puerta. Nada que sea verdaderamente nuestro desaparece por completo. Puede transformarse, puede retrasarse, puede mudar de forma, pero nunca se extingue. El destino se repliega cuando no estamos listos y se revela cuando finalmente podemos sostener lo que trae. Ese momento no se determina con voluntad, sino con alineación. Y esa alineación solo ocurre cuando la mente deja de competir con la vida. El camino oculto no exige velocidad, exige presencia, exige la capacidad de pausar lo suficiente para sentir hacia dónde la existencia nos empuja suavemente. Cuando nos atrevemos a seguir ese empuje, aún sin saber el resultado, descubrimos que nunca estuvimos perdidos. Solo estábamos aprendiendo a escuchar. La mente humana es una herramienta poderosa, pero bajo el dominio de la ansiedad, se convierte en una fuente constante de distorsión. Jung comprendía que la forma en que miramos el mundo determina, en gran medida, lo que somos capaces de ver. Cuando la mente está inquieta, agitada o saturada de miedo, funciona como una linterna temblorosa en la oscuridad. Ilumina apenas un fragmento de la realidad, proyecta sombras exageradas y crea figuras que no existen. No es la vida la que se vuelve confusa, es nuestra percepción la que pierde estabilidad. El efecto linterna ocurre cuando intentamos tomar decisiones desde un estado de urgencia. En esos momentos, el pensamiento se dispersa, la atención se fragmenta y la claridad se vuelve imposible. Cuanto más queremos ver, menos vemos. Cuanto más nos presionamos para encontrar una respuesta, más nos alejamos de ella. La linterna tiembla porque nuestra energía interior tiembla. Y mientras esa vibración siga desordenada, la realidad parecerá inaccesible, caótica o incluso amenazante. Pero algo cambia cuando la mente empieza a calmarse. La luz deja de oscilar y el entorno adquiere forma.
Lo que antes parecía un obstáculo se revela como un simple desvío. Lo que parecía un peligro se muestra como un malentendido. Lo que parecía una pérdida se transforma en un ajuste necesario. La luz estable de una mente serena no solo ilumina, también organiza. Permite distinguir el camino verdadero del camino impuesto por el miedo. Jung afirmaba que así que responde a imágenes más que a palabras. Cuando estamos agitados, esas imágenes se vuelven incoherentes. La ansiedad crea escenarios extremos que poco tienen que ver con la realidad. En cambio, cuando la mente respira, la imaginación se vuelve aliada. La intuición emerge con fuerza porque deja de competir con los gritos internos. La percepción se afina y el mundo se vuelve legible otra vez. El efecto linterna también explica por qué, en momentos de desequilibrio emocional, insistimos en conclusiones apresuradas o decisiones impulsivas. No estamos reaccionando al presente, sino a proyecciones internas que distorsionan lo que sentimos. Pero cuando la luz se estabiliza, aparece un detalle esencial. Aquello que nos parecía urgente ya no lo es. Descubrimos que muchas de nuestras batallas eran apenas ruido mental. Y al desaparecer ese ruido, el alma recupera la lucidez que había perdido. La calma no cambia la situación externa de inmediato, pero transforma completamente la forma en que la interpretamos. Una mente serena puede caminar incluso en terrenos inciertos, porque la claridad no depende de lo que ocurre afuera, sino de la calidad de la atención interior. En ese estado, la linterna ya no tiembla, y cuando la luz se vuelve firme, el destino deja de esconderse. En realidad, nunca estuvo oculto. Solo esperaba la estabilidad interior necesaria para que pudiéramos reconocerlo sin miedo. Allí, en la quietud de una mente que finalmente se organiza, el camino vuelve a aparecer. Hay silencios que no son pausa ni descanso, son umbrales. Jung entendía que el alma se transforma en los espacios donde la mente deja de imponer su discurso y donde, por primera vez, permitimos que emerja lo que realmente sentimos. El silencio profundo no es la ausencia de pensamiento, sino la apertura a una verdad que estaba esperando ser escuchada. No llega para complacernos, llega para reorganizarnos. Y esa reorganización es la esencia misma de la transmutación. En la vida diaria, solemos asociar transformación con esfuerzo, rupturas drásticas o decisiones intensas. Pero el alma no se transforma bajo presión. Se transforma cuando el ruido cede, cuando dejamos de explicar nuestras emociones y empezamos a sentirlas. Cuando soltamos la narrativa creada por el ego y abrimos espacio para una comprensión que no depende de la lógica. En ese punto, el silencio actúa como un recipiente que sostiene lo que antes evitábamos mirar. La transmutación ocurre cuando una emoción deja de ser un peso y se convierte en conciencia. Cuando un miedo deja de paralizarnos y pasa a mostrarnos lo que necesita cuidado. Cuando una herida deja de definirnos y empieza a revelar la fuerza que se escondía detrás de ella. Nada de esto se logra corriendo, se logra permaneciendo. El silencio no exige respuestas, exige presencia. Y en esa presencia, las capas más rígidas de nuestra identidad comienzan a aflojarse. Jung decía que así que se mueve hacia la totalidad. Para que ese movimiento ocurra, es necesario permitir que las sombras salgan de los rincones donde las dejamos escondidas. El silencio es la luz que ilumina esos rincones. No para juzgar lo que encontramos allí, sino para integrarlo. Lo que no se integra se repite. Lo que se integra se transforma. Y el primer paso de toda integración es el espacio interno que nace cuando detenemos el impulso de huir de nosotros mismos. La transmutación también ocurre cuando dejamos de forzar la cura. Hay dolores que no desaparecen con esfuerzo, sino con honestidad. Hay angustias que no se disuelven con explicaciones, sino con aceptación. El silencio ofrece ese campo, un espacio donde nada debe ser negado, reprimido ni disfrazado. Allí, el alma respira sin exigencias y empieza a revelar su propio lenguaje. Un lenguaje que no necesita traducción,
porque se siente, no se interpreta. Cuando permitimos que el silencio sea una puerta y no un castigo, descubrimos algo revelador. No éramos frágiles, estábamos fragmentados. No estábamos perdidos, estábamos distraídos. No nos faltaban respuestas, nos faltaba espacio, y cuando ese espacio se abre, el alma no solo se aquieta, también se vuelve más auténtica. De esa autenticidad nace el tipo de claridad que no se obtiene con teoría, sino con presencia. En ese estado, la vida deja de empujarnos y empieza a acompañarnos. La transmutación no ocurre con estruendo. Ocurre en el instante silencioso en que finalmente nos reconocemos. Y cuando eso sucede, el destino deja de ser una incógnita y se convierte en una dirección natural. Hay mensajes de la vida que no se perciben cuando la mente corre, no porque no existan, sino porque requieren una sensibilidad que se pierde en medio de la urgencia. Jung entendía que la psique envía señales constantemente, pero solo pueden ser reconocidas cuando estamos en un estado de apertura interior. No es la vida la que calla, somos nosotros quienes no logramos escucharla. Cuando la mente se serena, algo profundo cambia. La percepción se vuelve más fina, la intuición más nítida y el mundo interior más accesible. En ese estado, aparecen dos señales que nunca se revelan en el ruido. La primera es la señal de respuesta. No llega como un grito, llega como una coincidencia que se repite con suavidad. Una frase que escuchas en lugares distintos, una idea que vuelve incluso cuando no la estás buscando, un símbolo que aparece de forma inesperada. Son movimientos que parecen casuales, pero no lo son. Son la forma en que la vida confirma una dirección. No empujan, no presionan, no confunden. Simplemente se presentan con una coherencia que el alma reconoce al instante. Cuando estamos ansiosos, pasamos por encima de estas señales sin notar su precisión. Cuando estamos presentes, se vuelven imposibles de ignorar. La segunda es la señal de reorientación. A diferencia de la primera, esta no confirma, sino que corrige. Surge cuando un camino que parecía prometedor se vuelve pesado, cuando una relación que antes fluía empieza a desgastarse, o cuando un proyecto que tenía sentido pierde su brillo. No es un castigo ni un fracaso, es una llamada suave para cambiar de dirección. La vida rara vez cierra una puerta sin abrir otra, pero para ver la puerta nueva es necesario aquietar la mente que se aferra a la anterior. La reorientación no llega para detenerte, llega para evitar que te desvíes de tu verdadero centro. Estas dos señales solo aparecen cuando la energía interna se calma. El alma no responde al desorden, responde a la disponibilidad. Cuando estamos tensos, la percepción se vuelve selectiva y el miedo filtra lo que vemos. Pero cuando la calma ocupa el espacio que antes llenaba la ansiedad, la psique se alinea y empieza a revelar información que siempre estuvo allí. Lo que antes parecía confuso se aclara, lo que parecía aleatorio se organiza y lo que parecía distante se acerca con naturalidad. Jung decía que el inconsciente nos guía mediante un diálogo sutil. Ese diálogo no se desarrolla con palabras, sino con ritmos, imágenes y pequeños movimientos que tocan la conciencia desde adentro. Para escucharlo, no basta con querer, es necesario crear el clima interior adecuado. La calma no es ausencia de problemas, es la disposición a mirar sin deformar. Una mente tranquila reconoce con rapidez lo que es señal y lo que es ruido, y esa distinción cambia completamente la manera en que avanzamos. Cuando aprendemos a leer estas dos señales, el camino deja de sentirse arbitrario. Cada paso encuentra su lugar. Cada decisión nace de un punto más auténtico. Y el destino, que antes parecía oculto, empieza a revelarse con la precisión de algo que siempre estuvo guiando desde el fondo. Hay una verdad silenciosa que atraviesa todas las grandes tradiciones espirituales, y Jung también la intuía desde la psicología profunda. Lo que es auténticamente tuyo no te persigue, te espera. La vida no se rige por la lógica de la prisa ni por la presión de los resultados inmediatos.
se rige por la ley del encuentro, una dinámica sutil en la que el destino se revela cuando la conciencia alcanza el punto interior adecuado para reconocerlo, no antes, no después. Exactamente cuando debe. La ley del encuentro explica por qué hay personas, oportunidades y experiencias que solo aparecen en determinados momentos. No porque antes no existieran, sino porque aún no podíamos verlas sin distorsión. Una relación que llega demasiado pronto puede convertirse en herida. Un propósito que se manifiesta antes de tiempo puede generar miedo. Un llamado que aparece cuando todavía no tenemos estructura emocional puede ser malinterpretado. La vida no niega lo que es nuestro. Cuida de que lo recibamos cuando podemos sostenerlo. Muchas veces sentimos que estamos buscando algo esencial, pero la búsqueda desesperada solo nos aleja. La ley del encuentro no funciona cuando perseguimos, funciona cuando nos alineamos. Perseguir implica carencia. Alinearse implica presencia. Y la presencia es la única condición real para que el encuentro ocurra. Una mente fragmentada busca desde el vacío. Un alma tranquila reconoce desde la plenitud. Jung hablaba de la individuación como el proceso de volvernos quienes realmente somos. Ese proceso no es acelerado por la fuerza, sino por la coherencia interna. Cuando actuamos desde el miedo, atraemos confusión. Cuando actuamos desde la urgencia, atraemos desgaste. Pero cuando actuamos desde la serenidad, algo en el mundo responde. No como premio ni como recompensa, sino como resonancia natural. Lo que se parece a nosotros nos encuentra. Lo que vibra en la misma frecuencia se acerca sin esfuerzo. La ley del encuentro también se manifiesta a través de la separación. A veces lo que se aleja no está siendo perdido, está liberando espacio para que algo más auténtico pueda acercarse. Otras veces, una demora aparentemente injusta está protegiéndonos de un daño que aún no vemos. El encuentro verdadero no requiere insistencia, requiere disponibilidad, una disponibilidad que se nutre de silencio, claridad y madurez interior. Cuando finalmente llegamos al punto emocional en el que dejamos de exigir que la vida se doblegue a nuestros deseos, algo cambia, ya no caminamos detrás de lo que anhelamos. Nos convertimos en el espacio donde eso puede llegar. Y cuando eso ocurre, el encuentro sucede con una naturalidad que parece magia, pero no lo es. Es simplemente la vida respondiendo a un alma que, por fin, está en su propio lugar. La ley del encuentro no tiene prisa. Espera pacientemente a que la conciencia encuentre la forma de regresar a sí misma. Y cuando ese regreso ocurre, nada necesita ser forzado. Lo que es tuyo te encuentra, porque tú ya estás presente para reconocerlo. Hay momentos en los que la vida parece pedirnos algo que no sabemos interpretar. No pide esfuerzo, no pide lucha, no pide méritos adicionales. Pide una pausa que no siempre comprendemos, porque fuimos educados para creer que avanzar es sinónimo de movimiento constante. Sin embargo, Jung intuía lo contrario. Algunas de las revelaciones más profundas no llegan cuando aceleramos, sino cuando nos detenemos. No se manifiestan mientras empujamos, sino cuando finalmente dejamos de hacerlo. Detenerse no es renunciar, es permitir que la conciencia alcance un estado en el que pueda ver lo que la velocidad esconde. Cuando corremos, vemos apenas fragmentos. Cuando paramos, aparece el conjunto. En esa quietud, la mente deja de perseguir explicaciones y empieza a percibir conexiones que antes pasaban inadvertidas. Lo que parecía un obstáculo se revela como enseñanza. Lo que parecía un vacío se muestra como preparación. Lo que parecía silencio se transforma en dirección. La revelación que llega en la pausa no es un estallido, es un ajuste, un realineamiento interno que coloca cada pieza en su lugar sin ruido. A veces, es una certeza inesperada que surge con suavidad. Otras veces, es una comprensión que se abre como si estuviera esperando desde hace años. No depende de nuestra lógica, depende de nuestra disponibilidad. Una mente saturada no puede recibir, un alma calmada sí.
Jung afirmaba que el inconsciente trabaja de manera constante, incluso cuando la conciencia no logra verlo. Durante la pausa, ese trabajo se vuelve accesible. Las imágenes internas emergen con más nitidez, las intuiciones se vuelven más confiables y la sensación de propósito adquiere contornos más definidos. La pausa revela lo que estuvo madurando en silencio, esperando apenas que dejáramos de interferir. Hay una forma de detenerse que no paraliza, sino que libera. Es el tipo de pausa que no nace del cansancio, sino de la sabiduría. Una pausa que reconoce que forzar un camino solo lo aleja y que insistir en una respuesta apenas profundiza la confusión. Cuando paramos desde ese lugar, el alma deja de defenderse y comienza a expresarse. Y esa expresión es la revelación misma, una claridad que no se impone, se reconoce. Detenerse también nos permite ver que muchas de nuestras decisiones estaban guiadas por el miedo. Miedo a perder, miedo a fallar, miedo a no ser suficientes. Pero cuando la mente descansa, ese miedo pierde autoridad. Entonces podemos mirar el camino con ojos más honestos. Descubrimos lo que realmente queremos, lo que ya no necesitamos y lo que siempre estuvo esperando ser visto. La revelación que aparece en la pausa no es un mensaje externo, es un reencuentro con lo más auténtico dentro de nosotros. Y cuando esa autenticidad se enciende, el destino deja de ser una posibilidad distante y se convierte en un movimiento natural. Nada se fuerza, todo se aclara. Porque detenerse, en el fondo, es permitir que la vida hable. Hay un momento en el camino interior en el que todo se vuelve extrañamente sencillo. No porque las circunstancias externas se vuelvan perfectas, sino porque la mirada con la que las contemplamos deja de fragmentar la realidad. Después de atravesar silencios que incomodan, pausas que revelan, señales que reorientan y ciclos que se repiten hasta que aprendemos a verlos, algo en el alma alcanza un punto de madurez que ya no depende del ruido del mundo para sentirse en paz. Ese punto es el umbral donde el destino comienza a mostrarse tal como es. No una recompensa, sino un encuentro. Todo lo que exploramos hasta aquí nos conduce a una comprensión esencial. La vida no responde a quien exige, responde a quien está presente. No sigue la urgencia, sigue la coherencia. No se somete al control, se abre ante la disponibilidad. Silenciar la mente no es un gesto romántico, es un acto de lucidez. Es el reconocimiento de que la claridad no nace del esfuerzo extremo, sino del ordenamiento interno que ocurre cuando dejamos de resistir. En ese estado, la existencia deja de sentirse como una sucesión de pruebas y se transforma en una conversación profunda entre lo que somos y lo que la vida espera que descubramos. Jung entendía que la psique busca plenitud, no perfección. Busca integrarse, no sobresalir. Busca autenticidad, no aprobación. Y ese movimiento hacia la autenticidad solo se activa cuando la conciencia se aquieta lo suficiente para escuchar las direcciones que el inconsciente intenta revelar. Nada de lo que es verdadero puede ser reconocido desde la prisa. La prisa acorta la percepción, distorsiona la intuición y nos aleja del lugar donde la realidad se vuelve transparente. La calma, en cambio, expande, ilumina, alinea. Cuando finalmente alcanzamos ese estado interior, dejamos de perseguir lo que pensábamos necesitar y empezamos a atraer lo que realmente nos pertenece. No es magia ni casualidad, es sintonía. Lo que vibra en nuestra esencia responde cuando dejamos de actuar desde la carencia. Lo que antes parecía imposible se acerca sin conflicto. Lo que antes dolía se vuelve enseñanza. Lo que antes confundía se aclara sin esfuerzo. La vida no cambia repentinamente, cambia la forma en que la habitamos. Lo que ha de ser tuyo nunca exige ruido, nunca exige insistencia, nunca se impone con violencia. Lo que es tuyo llega con la serenidad de algo que reconoce tu alma, y que tu alma, al fin, está lista para reconocer. La calma no acelera el destino, lo revela. El silencio no adelanta las respuestas, las vuelve audibles. La presencia no modifica el tiempo externo,
modifica la profundidad con la que lo vivimos. Al final, todo este camino nos lleva a una comprensión simple y poderosa. No necesitas correr para alcanzar lo que te pertenece. Necesitas estar en tu centro, estar en tu verdad, estar en el ritmo donde tu alma deja de fragmentarse y comienza a confiar. Cuando ese estado se vuelve hogar, el destino hace lo que siempre quiso hacer. Te encuentra.